La enfermedad del cólera. El cólera es una infección intestinal aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae, que provoca diarrea muy abundante y rápida. La enfermedad se transmite principalmente al beber agua o comer alimentos contaminados con heces de personas infectadas. La transmisión directa de personas a personas es poco común. Después de ingerir la bacteria, los síntomas pueden aparecer entre 2 horas y 5 días. Algunas personas son más vulnerables, como los niños, desnutridos o individuos con defensas bajas, y pueden deshidratarse rápidamente, llegando a morir en pocas horas si no se recibe tratamiento adecuado. Un poco de historia. El Vibrio cholerae, agente del cólera, es una bacteria descubierta por Robert Koch en 1884. El descubrimiento se facilitó gracias a la utilización de instrumentos como el microscopio y el cultivo de las heces fecales en placas. Algunos médicos contribuyeron posteriormente a su origen. Hipócrates, Galeno y Wang Xiuhou describieron formas del cólera en sus escritos, asociándolo al flujo de bilis. A.S. y Celsus creían que el cólera provenía de la bilis. Alejandro Traianus atribuía su origen a los intestinos. Krauss y Litre consideraban que se transmitía por el agua de los arroyos. Thomas Sydenham distinguió el término para diferenciar enfermedad real de cólera como conducta de enojo. En China, los escritos antiguos referían al cólera a un grupo de enfermedades gastrointestinales, pero no al cólera morbus causado por Vibrio cholerae o Vibrio eltor. Así que Wang y Wu Linti, en su obra History of Chinese Medicine, señalaron que el cólera morbus sí estuvo presente en China en el siglo VII después de Cristo, por lo que contradice lo que generalmente se creía. En la India, el Vibrio cholerae se documentó en los escritos de Sushruta Samhita, conocido como el padre de la cirugía de la India, indicando la existencia temprana de la enfermedad. El médico Francois Broussais describe la inscripción de un monolito de los tiempos de Alejandro Magno, en Gujarat, la India occidental, con síntomas característicos del cólera. La primera pandemia sucedió entre 1817 a 1821. Inició en Bengala entre los ríos Ganges y Brahmaputra, llegando a Calcuta. Se propagó de oriente a occidente utilizando los ríos como conductos de transmisión. En su lugar de origen, el cólera causó 20.000 muertes en menos de una semana. La segunda pandemia, en 1829 a 1833, fue, y cabe destacar que llegó a México. Aparece en primavera de 1833, probablemente proveniendo de La Habana o Nueva Orleans, ingresando por Tampico, Tamaulipas y desplazándose a San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México. Vamos con su fisiopatología. Si bien ya sabemos que el cólera es causado por la bacteria Vibrio cholerae, se transmite por agua o alimentos contaminados con heces humanas. Una vez ingerida, resiste parcialmente al ácido del estómago y llega al intestino delgado. En el intestino, la bacteria usa sus flagelos y pili, y así se pegan las células epiteliales del intestino. No destruye ni penetra las células, así que el daño se debe a una sustancia que libera llamada toxina colérica. Esa toxina tiene una estructura con 6 partes, una subunidad A, que la activa, y 5 subunidades B que se unen al intestino. Las subunidades B se fijan a un receptor llamado GM1, gangliósido, en la superficie de las células intestinales. La subunidad A entra en la célula y activa una proteína G, que a su vez estimula una enzima llamada adenilato ciclasa. Esa enzima transforma ATP en AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, que es una molécula de señalización dentro de la célula. El aumento del AMP cíclico activa canales de cloro y el intestino libera cloruro hacia su interior. Inhibe la absorción de sodio. Como resultado, agua, sodio, potasio y bicarbonato salen del cuerpo hacia el lumen intestinal y como consecuencia se produce una diarrea acuosa muy abundante, a veces llamada en agua de arroz. Su cuadro clínico principal es la diarrea, las náuseas y vómito, y de las más importantes es la deshidratación. La diarrea producida por el cólera a menudo tiene un aspecto pálido y lechoso que se asemeja al agua en la que se ha enjuagado el arroz. Esta aparece de repente y puede provocar rápidamente una pérdida de líquidos peligrosa. Las náuseas y vómitos ocurren especialmente en las primeras etapas del cólera y pueden durar horas. La deshidratación puede manifestarse a las pocas horas de la aparición de los síntomas del cólera y puede ser de leve a grave. Una pérdida del 10% más del peso corporal indica una deshidratación grave. Los signos y síntomas de deshidratación por cólera consisten en irritabilidad, fatiga, ojos hundidos, sequedad bucal, sed extrema, piel seca y arrugada que tarda en recuperar su forma cuando se pellizca, producción escasa de orina y ausencia de esta, presión arterial baja y latidos del corazón irregulares. También puede producir una pérdida rápida de minerales en la sangre que mantiene el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Eso se denomina desequilibrio de electrolitos. Y este desequilibrio produce calambres musculares y probablemente también un choque hipovolémico. Vamos con los métodos diagnósticos. La diarrea aguda puede ser causada por muchos patógenos. La prueba de heces sirve para identificar de forma específica si el causante es la bacteria Vibrio cholerae y, más importante aún, si se trata de una cepa capaz de producir una toxina que causa una enfermedad grave. Esta es por medio de un cultivo microbiológico y también se ayuda de la técnica de microscopía, ya que a veces al formar las heces del microscopio se ve un predominio de bacilos móviles con pocos glóbulos blancos, y lo que es una pista característica del cólera. El cultivo microbiológico es el método tradicional de referencia. Las heces se siembran en un medio de cultivo especial, donde el Vibrio cholerae crece formando colonias características y sirve para aislar la bacteria viva. La reacción de cadena de polimerasa o la PCR es una técnica que permite amplificar o hacer millones de copias de un fragmento específico de ADN, por lo que, en pocas palabras, amplifica de forma exponencial una región específica y única de ADN, haciendo millones de copias de ella para poder detectarla y analizarla con facilidad. Esas ventajas es de que la PCR tiene una alta sensibilidad, especificidad, una rapidez y precisión. La RDT o el test rápido de diagnóstico es un dispositivo portátil que detecta la presencia de la bacteria Vibrio cholerae directamente en una muestra de heces. Su principal valor es proporcionar un resultado de 15 a 30 minutos sin necesidad de un laboratorio complejo, electricidad o personal altamente especializado. Los tratamientos
Tenemos un antibiótico que es administrado por vía oral reduciendo el volumen y la duración de la diarrea. El suplemento de zinc reduce significativamente la gravedad y la duración de la mayoría de la diarrea infantil causada por infección. La rehidratación oral. Los pacientes con cólera que presentan deshidratación leve o moderada y que pueden sentarse y beber deben recibir una solución de sales de rehidratación oral de inmediato. Si el paciente vomita, debe beber sorbos pequeños y frecuentes. Si no puede hacerlo, se puede administrar la solución por sonda nasogástrica. El paciente debe reevaluarse periódicamente. Si no mejora o no puede seguir bebiendo, debe pasar a rehidratación intravenosa. En esta, los pacientes con deshidratación grave, estupor, coma, vómitos incontrolables o fatiga extrema que impide beber deben ser rehidratados por esta vía. En estas soluciones intravenosas, la ideal es la solución de lactato de Ringer. Una aceptable también es la solución salina normal, de 0.9%. En el manejo de urgencias, cuando un paciente presenta cólera, el problema más grave no es la bacteria en sí, sino la deshidratación rápida y severa, causado por la diarrea profusa y los vómitos. Por eso, el manejo de urgencia del cólera se enfoca principalmente en reponer los líquidos y sales minerales que el cuerpo pierde. Si no se dispone del suero oral en polvo, pero el paciente tolera líquidos por vía oral, se puede preparar una solución casera de rehidratación muy efectiva. Para hacerlo, se añaden 6 cucharitas de azúcar y una media cucharada de sal, preferiblemente yodada, a 1 litro de agua potable. Esta mezcla ayuda a reemplazar el agua y los electrolitos que se pierden con la diarrea y puede salvar vidas en lugares donde no hay acceso inmediato a suero comercial. En este caso, que tampoco pueda preparar esta mezcla se puede usar otros líquidos disponibles como agua potable, caldos claros o cualquier líquido limpio. Sin embargo, es importante evitar bebidas con alto contenido de azúcar, jugos, refrescos o bebidas deportivas, incluso las versiones sin azúcar, ya que en ellas contienen alcoholes de azúcar que pueden empeorar la diarrea y agravar la deshidratación. Cuando el paciente tiene náuseas o vómitos, se pueden administrar antieméticos y ofrecer pequeños sorbos frecuentes de líquido para facilitar la tolerancia. En los casos de que el paciente no tolere la vía oral o presente signos de deshidratación grave o shock, se debe iniciar inmediato una reanimación con líquidos intravenosos. En estas situaciones, la administración de líquidos por vía intravenosa es fundamental para restaurar el volumen circulante y prevenir complicaciones graves o la muerte. El líquido preferido, como bien ya dijimos, en esta reanimación es el ingerlactato, aunque si no se dispone de él, puede utilizarse solución salina al 0.9%. Una vez que el paciente mejore su estado de hidratación y puede volver a beber líquidos, se debe cambiar de la hidratación intravenosa a la hidratación oral, utilizando suero oral o la solución casera. Esto permite ahorrar líquidos intravenosos, que son más costosos y escasos, y además reduce el riesgo de complicaciones asociadas al uso prolongado de la vía intravenosa como tromboflebitis superficial o bacteriemia. El cólera, a pesar de ser prevenible mediante medidas básicas de higiene, saneamiento y acceso a agua potable, sigue siendo un gran problema de salud pública en muchas regiones del mundo, especialmente en comunidades vulnerables. La enfermedad puede causar deshidratación rápida y muerte si no se trata oportunamente, pero con atención médica adecuada, rehidratación y antibióticos en casos graves, la recuperación es posible. Es así que la prevención, la educación sanitaria y el fortalecimiento de los sistemas de agua y saneamiento son fundamentales para reducir su impacto.